nosotros el Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por el radio, a los que nos están acompañando por Facebook. Vamos a comenzar nuestra celebración de este tercer domingo del tiempo de Pascua. Las intenciones de esta misa, que es patrocinada en el radio 1490 por la familia Galvis Moreno. Las intenciones son en acción de gracias a Dios por favores recibidos a la familia Galvis Moreno, en acción de gracias por el cumpleaños de Yuridia González, por el eterno descanso del padre Honorio Benacchio, Vicente José y Lucía Jaramillo, Silvia Ugarte, Yuli Reyes Cruz, Ludiviana Sierra Barajas, Rafaela Arreguín, Jesús Rodríguez, Rolando Navarrete, Antonia González Bonilla, Gloria Ramírez, Gloria González Ramírez. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, aprovechemos este momento y pongamos en paz nuestro corazón con Dios, pidiendo perdón por lo que no hemos hecho correctamente. En un momento de silencio, cerremos nuestros ojos, bajemos nuestra cabeza y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama Él. En la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantó la voz y dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a ese Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios,
recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo vamos a cantar juntos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Todos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya, aleluya. De la primera carta de apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús besaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pero fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se le habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistían diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hallábamos por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde se encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Mis hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Nos encontramos celebrando la liturgia de este tercer domingo del tiempo de Pascua. Y hoy fundamentalmente escuchamos este momento de los discípulos de Emaús. Este pasaje tan bello e importante, especialmente para mí. Durante mi tiempo de diaconado y mi tiempo de preparación para la ordenación, este pasaje fue muy importante en mi vida. De hecho, en las invitaciones tanto del diaconado como de la ordenación, este pasaje se hace presente ahí. ¿Y por qué? Precisamente porque encontramos a los discípulos que huyen porque tienen miedo, porque se sienten solos y porque sienten que Dios de alguna manera los ha abandonado y que Jesús, en el cual ellos colocaron todos sus sueños, todas sus ilusiones, todas sus metas, parecía como que no había cumplido lo que Él les había prometido. El problema no es el hecho de que Jesús los haya abandonado o que Jesús los haya dejado solos. El problema es que nosotros a veces nos colocamos ciertas metas en nuestra vida que no son las que Dios quiere. Y que en muchas ocasiones nosotros pensamos o sentimos que Dios ha fracasado porque no ha cumplido lo que yo quiero. Los discípulos de Emaús, ellos dicen, esperábamos que fuera Jesús el libertador de Israel y que agarrara la espada e hiciera una revolución e inmediatamente todos nos levantáramos en armas en contra del pueblo romano. Sin embargo, el plano de Dios no estaba por ahí. Dios prometió la libertad, pero la libertad espiritual y la libertad del ser humano en plenitud. Y que no era simplemente la violencia por violencia, sino la violencia no era necesaria, era necesario conquistar los corazones y transformar todo un pueblo. Que más adelante lo vamos a ver en la historia, el mismo pueblo romano se convierte al cristianismo y es Jesús que sale glorioso. Pero el problema está en que muchas veces nosotros colocamos nuestras ilusiones y sueños en lo que yo quiero, en lo que yo creo y en lo que yo espero. Y es ahí donde de repente quebramos toda nuestra actitud con Dios e inclusive terminamos como los discípulos de Emaús abandonándolo. Ellos conocieron a Jesús, ellos caminaron con Jesús, ellos estuvieron con Jesús, ellos vieron y presenciaron los milagros de Jesús y sin embargo en el momento definitivo huyen porque tienen miedo a los judíos, porque tienen miedo de lo que puede pasar, porque tienen miedo de ellos mismos, porque tienen miedo de la traición, porque sienten el abandono, porque sienten la soledad y salen corriendo de Jerusalén. Escucharon inclusive que Pedro había salido a buscar a Jesús y que el cuerpo ya no estaba en el lugar y escucharon a las mujeres que habían visto a los ángeles. Pero aún así no tuvieron la suficiente fe para creer lo que estaba pasando. Y esto pasa muchas veces en nuestra vida, hermanitos. Muchas veces nos sentimos solos o muchas veces nos sentimos que Dios nos ha abandonado o inclusive que Jesús nos ha traicionado o que la iglesia nos traicionó o que el padrecito no hizo lo que yo quería o que el padrecito no fue de esta manera o que el ministro hizo otra cosa o que la señora que siempre está ahí adelante me hizo gestos o un montón de cosas. Hemos conocido a Jesús y lo hemos conocido de cerca porque de repente lo conocimos en nuestro bautismo, lo conocimos en plenitud en el catecismo, lo conocimos cuando recibimos la comunión por primera vez, lo recibimos en plenitud en el Espíritu Santo cuando nos encontramos en la confirmación y en otros de los sacramentos lo hemos encontrado. Pero en muchos momentos, aún así, de repente hemos abandonado el camino y salimos al camino como los discípulos de Emaús,
buscando otras cosas, buscando conquistar sueños, buscando conquistar riquezas, buscando conquistar otras esperanzas. Y abandonamos a Jesús. Podríamos hablar hasta de repente de cierta traición. ¿Cuántos jovencitos yo conozco que me dicen, es que yo era catequista, es que yo hacía todo esto, y luego ¿qué pasó? Pues me casé. Y porque Dios te dio una persona especial en tu vida, ese hombre para casarte o esa mujer para casarte, y Dios te dio esto especial para crear tu familia, abandonaste al Señor. Es que ya soy padre de familia, es que ya soy mamá, es que ya tengo unas responsabilidades. ¿Y dónde está Dios? Y esto es de repente algo que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida constantemente, porque a veces por lo que Dios nos da de regalo, nos da la persona especial para vivir con Él, y en el lugar de acercarnos más en plenitud a Dios, nos alejamos de Dios con lo que Dios nos ha regalado. Dios nos da la grandeza de tener hijos, y esa misericordia de Dios que se manifiesta en plenitud en los niños, aunque a veces cuando crecen ya no los aguantamos, es una bendición de Dios. De repente también, es que los niños, es que tengo más necesidades, es que esto, más preocupaciones, y con el pretexto de esto también nos alejamos de Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Salimos al camino como estos discípulos de Maús y nos olvidamos del todo porque sentimos frustración, porque sentimos preso, porque sentimos fracaso, porque sentimos tristeza. Hoy mismo, en medio de esta pandemia, de repente tenemos que acercarnos con más plenitud a Dios, pero a veces nos refugiamos en estos momentos de incertidumbre, y que si las noticias, y que si las falsas noticias, y que si los que hacen un montón de cosas en contra, y todas esas cosas que estamos escuchando, que de repente nos hacen perder la paz, estamos perdiendo este camino. Y hemos salido de nuevo al camino como los discípulos de Maús, huyendo de Dios en el lugar de refugiarnos en plenitud en Dios. Pero entonces, ante todas estas circunstancias, ante todos estos problemas, es Jesús que se aproxima de nuevo a ellos, y es Jesús que se aproxima en este caminar con los discípulos de Maús, y les dice una vez más, ¿de qué vienen discutiendo? ¿Qué es lo que han venido discutiendo por este camino? Y ellos todavía muy tolerantes, antitolerantes, o no sé cómo llamarle, de repente se dicen, ¿acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que está pasando? Y ellos le expresan todos sus miedos, todos sus temores, pero no su confianza en Dios. Y es Jesús que les dice unas palabras un poco fuertes. ¿Cómo son ustedes duros de corazón y cómo son cabezas duras? ¿Cómo son? Cada uno de ustedes puede expresar la palabra correcta. Y de repente Él empieza a explicar las escrituras desde Moisés hasta el momento de la crucifixión. Porque todos los pasajes fueron hablando de Jesús, y porque toda la historia del proceso de salvación fue mostrando lo que iba a pasar con Jesús y en qué momento tenía que llegar. Pero ¿acaso no es esto mismo que ha pasado durante nuestra vida? En los momentos difíciles encontraste esa predicación bonita en el YouTube, en los momentos de dificultad encontraste ese post en el Facebook. ¿Acaso no encontraste esa predicación aquel día que fuiste al bautizo por casualidad, o aquel día que te invitaron a una boda y dijiste, wow, qué bonito, qué bueno, pero no volviste a regresar al Señor? Y es este mismo miedo que los discípulos de Maús tienen. Sienten que su corazón está vibrando, pero aún no son capaces de dar el siguiente paso porque todavía tienen miedo. Todavía se encuentran con este miedo de poderle decir en plenitud sí a Jesús y poder reconocerlo en todos los momentos. ¿Qué pasa entonces? Termina Jesús de explicarles y hace como que se va de nuevo. Y es en el momento en el cual ellos le piden, necesitamos de ti, Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde.
Hoy mismo nosotros tenemos que decirle esas palabras a Jesús: Señor, necesitamos de ti, quédate con nosotros porque se hace tarde, porque es de noche y porque tengo miedo a la oscuridad como estos hombres, porque tengo miedo a la soledad como estos hombres, y necesito de tu fuerza y necesito de tu paz. Quédate con nosotros, Señor, porque necesitamos que estés con nosotros. Y es Jesús que decide entrar con ellos ante la súplica, ante la plegaria de ellos que aún tienen miedo. Porque recordemos que le dicen: quédate con nosotros, Señor, porque es de noche y es peligroso, el camino es peligroso, porque en la noche hay problemas, porque nos da miedo que te vayan a asaltar. Y entran y Jesús se sienta con ellos a comer, y entonces viene el momento especial. Bendice el pan, lo parte y lo reparte. Es esta maravillosa forma de Jesús de se mostrar en los momentos más especiales. Y es Jesús que se muestra en la Eucaristía nuevamente, en ese partir y en el compartir. Es Jesús que se muestra en tu vida cuando compartes tu historia. Es Jesús que se muestra en tu vida cuando compartes el plato de comida. Es Jesús que se muestra en tu vida cuando compartes también tus miedos y tus frustraciones. Es Jesús que se muestra en tu vida en los momentos en los cuales sabes estar con otro. Y en ese compartir, los discípulos de Emaús lo reconocen. Y Jesús una vez más desaparece. Y no desaparece porque quiere dejarlos solos. Desaparece porque ya se dieron cuenta que nunca los abandonó y que está en su corazón. Y porque ya se dieron cuenta que la fuerza de Dios nuevamente regresó a ellos, porque ellos reconocieron a Jesús en el otro. Nosotros estamos llamados a reconocer a Jesús en las obras de misericordia y ser parte de esa obra de misericordia para que otros reconozcan a Jesús. Y entonces lo primero que aparece es las ganas de ganar. Y es ese miedo que desaparece de la vida de los discípulos, y entonces ellos se enfrentan. Tenían miedo a la oscuridad, tenían miedo a que los asaltaran, tenían miedo a Jerusalén, tenían miedo a los judíos, y dice el Evangelio: salen de donde estaban en medio de la noche y se van corriendo hacia Jerusalén, donde no querían estar, y entran en la casa de los discípulos donde estaban todos reunidos. Ellos vencieron el miedo porque se dieron cuenta que Jesús seguía con ellos, y que a pesar de que ellos pensaban que ya los había abandonado, nunca los ha abandonado, y Él estaba con ellos. Hoy mismo Jesús sigue estando con nosotros y nunca nos ha abandonado. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que aprender a reconocerlo, de que Él realmente está ahí en nuestro corazón. Porque si nosotros no vencemos el miedo, nunca vamos a poder dejar que la paz del Señor, que se manifiesta en plenitud en nuestro corazón, esté ahí, y que la luz de Cristo brille aún en medio de la oscuridad. Tenemos que reevaluar nuestras vidas, como dice Pedro en la segunda lectura. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos esta parte filial, somos estos hijos de Dios, y que esta vida en la cual nosotros un día le entregaremos a Dios y le presentaremos nuestras obras, será la vida que nos va a dar el testimonio de que Dios estuvo con nosotros o no. Por eso es importante hoy reevaluar lo que yo soy y lo que yo tengo, y reempezar de nuevo en estos momentos que tenemos para empezar a reconstruirnos, para empezar a salir de nuevo al mundo, pero tenemos que reempezar a revalorar aquellas cosas que no eran importantes y que no servían, y que empezar a realmente darle los valores correctos a lo que es importante y a lo que tenemos y a lo que necesitamos de Dios para cumplirlos juntos. Y tenemos también que aprender a hablar de Dios como el mismo Pedro lo hace en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles. Aquel Pedro que estaba con miedo escondido, aquel Pedro que estaba con esta frustración de haber sido el que engañó a Jesús y que negó a Jesús 3 veces, aquel Pedro que tenía esta preocupación de haber estado sucio porque no cumplió las expectativas de Jesús, es perdonado por Jesús y tiene la capacidad y la gracia del Espíritu Santo de hablar el día del Pentecostés delante de toda la gente y decirle a la gente: israelitas, ustedes hicieron esto en contra de Jesús y lo mataron, buscando la conversión de esta gente.
Nosotros hoy también estamos llamados a reevaluar nuestra vida y que con este mismo ejemplo de vida poderle decir a otros, tú también estás mal, pero puedes estar bien. Yo estaba mal y ahora estoy bien. Yo estoy mal aún, pero estoy caminando para estar en el bien y yo estoy en este momento de reencontrarme con Dios. Pero para poderte reencontrar con Dios, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Y inmediatamente en el momento que seas capaz de reconocer a Dios, no habrá más miedo y no habrá más dolor y no habrá más tristeza, porque Dios nunca nos ha abandonado, a pesar de que tú y yo sí lo hemos hecho. Pero en el momento en el cual nosotros podemos sentir que nuestro corazón vibra, porque Él nos explica las Escrituras y podemos reconocerlo en el partir del pan, podemos dejar que otros reconozcan a Jesús cuando yo parto, comparto y le doy vida a los demás. Pero para dar vida tienes que tenerla. Vive en plenitud y deja que la luz de Cristo sea tu señal, sea tu camino y que la paz del Señor siempre esté contigo en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones, coloquemos nuestras intenciones y necesidades en el altar de Dios y a cada invocación respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco y sus intenciones, por los obispos, de manera especial por el obispo Frank, para que se tomen las decisiones correctas sobre el pueblo de Dios en estos momentos de pandemia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos también por los gobiernos civiles de nuestros pueblos, para que tomen las decisiones correctas y para que ayuden siempre a su pueblo en estos momentos de necesidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos por todos los enfermos del mundo, de manera especial aquellos contagiados por coronavirus, por aquellos que están luchando por el cáncer y otras enfermedades, para que el Señor sea su fortaleza y puedan encontrar la paz en Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En momentos de silencio, cada quien en su corazón coloque sus propias intenciones y necesidades. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos también al Señor por los médicos y enfermeras que están cuidando a estos montón de enfermos alrededor del mundo, por el personal de limpieza, por el personal de seguridad de los hospitales, por aquellos que tienen que salir para vender las cosas a todos los demás, para que el Señor bendiga sus corazones, cuide sus cuerpos y los proteja en medio de esta enfermedad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso y Omnipotente, escucha nuestras oraciones y necesidades.
de manera especial aquellas que se quedan en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Formaste al joven perdido menor, las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, los demás. Es poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es nada que quiero ofrecer, y mi esfuerzo pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, tú ya pones, Señor, los demás. Cansada espero en el prado que vas a cerrar. Con cuanto tenía, aquí se acercó un muchacho que quiso ayudar. Tu madre en su frente feliz descansó, en sus ojos tu dulce mirar. Él puso sus peces, Él puso su pan, tú pusiste, Jesús, los demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a poner, tú ya pones, Señor, los demás. Tú ya pones, Señor, los demás. Tú ya pones, Señor, los demás. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros
e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, en esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana del cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda remanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de negociación
y la salvación del mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Fran, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Y en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Especialmente queremos rezar por el descanso eterno de Padre Honorio y por el descanso eterno de Vicente, José y Luciana Jaramillo, Silvia Ugarte, Julie Reyes Cruz, Ludivina Sierra Barajas, Rafaela Areguín, Jesús Rodríguez, Orlando Navarrete, Antonio González Bonilla, Gloria Ramírez, Gloria González Ramírez, también el señor Alexi, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oh Cristo con él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos ofrezcamos la oración que Cristo nos ha enseñado por cada una de nuestras intenciones, de manera esas intenciones que están en el Facebook, por todos aquellos enfermos de coronavirus. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y juntos cantemos. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. ¿Cuerpo de Cristo? Amén. Nos preparamos para hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final.
Pedimos juntos la intercesión de nuestra Madre y rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso se derrame en sus corazones. Dios que es Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre sus corazones y permanezca en ellos. Amén. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó, aleluya. Resucitó,